Dios le bendiga, amados, en una manera especial, su amigo y hermano José Alberto de la Cruz, en esta preciosa noche. Vamos a tener una porción de la palabra de Dios leída para iniciar este corto mensaje, porque le había prometido a ustedes que iba a hablar de esto. Y vamos a hablar, pero antes vamos a apoyarnos en esta palabra en Mateo 13:40. Mateo 13:40, y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice: de esta manera, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Grábese esa palabra. Siglo. Grábese esa palabra, siglo. Repito. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. El Señor añada bendición a su palabra. Miren, no por casualidad, la Biblia menciona 22 veces el siglo hablando en términos singulares, no plurales. Cuando habla en términos singulares, 22 versículos hay que hacen referencia al siglo. Al siglo. Y nosotros vamos a descubrir qué es lo que la Biblia está hablando con relación a esto. Mateo 13:40, que dice: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Pero si nos vamos a Mateo 13:49, dice: así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Pero también nos vamos a Mateo 24:3. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciéndole: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Otra vez la palabra siglo. Pero si nos vamos a Gálatas capítulo 1, versículo 4, dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre. Si usted se puede fijar, ¿cuántas veces la Biblia habla de este siglo malo, los hijos de este siglo, así será el fin de este siglo? Pero ¿de qué está hablando la Biblia? ¿De qué está haciendo referencia cuando habla de esto? ¿Cuál es la línea que la Biblia está mostrando? Para nosotros conocer qué es lo que la Biblia está hablando con relación al siglo, tenemos que ir a Daniel 9:24 en adelante. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y las profecías y ungir al santo de los santos. Dice el 25: sabed pues y entiende que desde la salida para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo Israel para exterminar el pecado, y para hacer que se termine la iniquidad. O sea, se está refiriendo a Israel. Pero los que han estudiado escatología saben que estas semanas no son semanas normales. Cada día de esa semana representa un año. La dividió el ángel cuando estuvo hablando con Daniel. La dividió en 3 partes: 7, 62 y 1. ¿Qué pasó cuando Nehemías salió para restaurar a Jerusalén? Fueron 49 años el proceso que duró. Y después de ese proceso, 434 años después, que eso da 62 por 7, 434 años después, se le quitó la vida al Mesías. Falta una semana, que es la semana 70 o la semana 70, donde se va a acuñar la bestia o el anticristo. El reinado de los 7 años, 3 años y medio de abundancia y 3 años y medio de escasez. Hemos visto aquí que la Biblia hace referencia de lo que es el periodo sobre el cual Israel va a ser depurado. 70 semanas. Ahora, pero ¿y el resto del mundo? ¿Cuál es el tiempo que hay para el resto del mundo?
¿Es solo para Israel, que hay 70 semanas estipuladas, como ya hablamos y ya describimos? No, no es así. Y es lo que vamos a describir. Mire, cuando la Biblia hace referencia al siglo está refiriendo a un espacio de tiempo. A un espacio de tiempo. Al igual que como Israel, habló el ángel que hay 70 semanas determinadas sobre Israel para eliminar el pecado y que el Santo de los Santos tome el reino. Asimismo, el mundo completo, toda la humanidad, tiene un tiempo estipulado para que se expíe el pecado y se establezca el reino de Dios y se viva con el Señor todos los santos por siempre. Quiero decirle que esto que está hablando la Biblia cuando menciona el siglo, el fin del siglo, los hijos de este siglo, no está hablando de un siglo normal. No está hablando de un siglo normal, de un siglo de 100 años. Así como las 70 semanas que se estaba refiriendo Daniel, o se refiere en el libro de Daniel, así como las 70 semanas, cada día de esa semana representa un año, de la misma forma es este siglo. Este siglo, en vez de tener 3.665 días, tiene 3.665 años. Y vamos a ver lo que dice la palabra. En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, luz de gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo, porque este tiempo es el tiempo de operación de Satanás, donde Satanás tiene su poderío y su incidencia en este siglo, porque es el tiempo marcado. Por eso a Satanás le queda poco tiempo, porque sus días están contados. Bien lo sabe, porque esto que llamamos el siglo es el tiempo que Dios estableció para eliminar el pecado. Y eliminar el pecado representa sacar a Satanás del escenario. Vamos a ver qué dice Efesios 6:2. Dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Corintios 6, primera de Corintios 2:6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo. Oiga, vuelve el siglo. No de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Gálatas 1:4, ¿qué dice? El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre. Gálatas 1:4. Usted está viendo que la Biblia está señalando este siglo malo. Y todo el mundo sabe que lo que se está hablando ahí no pudo haber sido de un siglo normal. Porque un siglo normal representaría que Jesús, según los eruditos, nació aproximadamente en el año 1, año 2. Tendría que haber pasado en el año 100 después del nacimiento de Cristo. Y estas profecías todos sabemos que son para los tiempos finales, los tiempos que hoy vivimos. Por lo tanto, no estamos hablando de un siglo normal. Estamos hablando de un siglo, sino de un siglo de 3.665 años. ¿Dónde empieza este siglo? ¿Cuándo empezó el reloj de este siglo? Sencillo. Nos tenemos que ir a Daniel capítulo 7, versículo 1 en adelante. Las visiones de Daniel. Cuando Daniel empezó a ver las bestias. Esas cuatro bestias que Daniel pudo ver, que subían del mar. Le comunicó que esas bestias eran 4 reinos que se iban a plantar en la tierra. El siglo inicia, automáticamente se establece el primer reino de esos 4 que la Biblia presenta ahí, que presentó el ángel dándole la palabra profética a Daniel. ¿Cuál fue el reino de Nabucodonosor? ¿Cuándo fue el año que el reino de Nabucodonosor inició? En el año 605 antes de Cristo. Bueno, y si nosotros nos ponemos a calcular, si empezamos a sacar cuentas, vamos a ver, vamos a hacer un ejercicio rápido. Porque el siglo comprende desde el inicio
del reinado de Nabucodonosor, y ahí tenemos que entrar lo que es el milenio de Cristo, los 1000 años de Cristo, que van dentro del siglo el siglo de la purificación, vamos a llamarlo así, el siglo de la purificación, de eliminar el pecado y todo eso, va dentro de ese siglo, los 1000 años de Jesús como rey, cuando dice Apocalipsis 19 que vendría con sus ejércitos vestido de blanco y en su muslo un mensaje. Cuando él venga, que se ejecute la guerra del Almagedón y el diablo sea encarcelado, esos 1000 años de reinado van a estar o están incluidos dentro del siglo. Miren, si iniciamos a contar desde el reinado de Nabucodonosor, el reinado babilónico aquí en la tierra, que fue en el año 605 a.C., si empezamos a contar desde el año 605 hasta la fecha, hay 2625 años que han corrido de ese siglo. Si le ponemos los 7 años del anticristo y le agregamos los 1000 años del reinado de Jesucristo, serían 3632 años. Lo que estamos diciendo es que para que se completara el siglo tendrían que faltar 33.33 años. Pero ¿qué es lo que estoy diciendo? El tiempo el establecimiento del reinado de la bestia, eso es una parte. Y previamente el reinado de Jesucristo de los 1000 años. O sea, nosotros tenemos un colchón de 33 años. ¿Para qué? 33 años ¿para qué? Para que en esos 33 años, en un día definido, en el cual Dios solamente sabe, dentro de ese lapso de 33 años, puede ejecutarse lo que se llama el rapto de la iglesia. Voy a darle un poco para atrás. Miren, si el siglo, que es el periodo que Dios determinó para eliminar el pecado de la humanidad, el siglo, que le dije que no es un siglo normal de 3.665 días, sino que es un siglo de 3.665 años, y ponemos que desde el reinado de Nabucodonosor, y llegamos hasta aquí, hasta la fecha, el año 2020, nosotros tenemos 2.625 años. Y ahí también tenemos que agregar los 7 años de reinado del anticristo, y tenemos que agregar los 1000 años de Jesús, el milenio, cuando Jesús se ha de plantar en la tierra. Si calculamos todo eso, da 3.632 años. O sea, a nosotros nos faltarían 33 años para que se complete el siglo. El siglo. Y ya mencioné el reinado del anticristo y mencioné los 1000 años que han de pasar después de que haya lo que se llama el rapto de la iglesia. 33 años es el colchón de tiempo para que se ejecute lo que es el rapto de la iglesia. En ese colchón, en ese espacio de tiempo, debe de pasar, según el reloj del siglo que nosotros tenemos corriendo, que es el periodo que Dios determinó para eliminar el pecado de la humanidad. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero que usted le ponga atención a esto, hermano, porque esto quizás nadie le ha hablado de esto, nadie le ha revelado esto, nadie le ha expresado esto. Pero esto que le estoy diciendo es muy delicado. Muy delicado. El tiempo se agota. El tiempo se acaba. El tiempo se termina. Jesucristo está próximo a venir. Y yo le voy a decir algo. Creo que sea otra generación que vea lo que sería el rapto de la iglesia, que no sea esta que está aquí, usted y yo. No creo que venga otra generación, porque guiándonos del reloj bíblico, esto está próximo a acontecer. Mi consejo final es que usted tema a Dios, se acerque al Señor, se purifique, se guarde, se acerque a Él lo más que usted pueda. Deje que el Espíritu de Dios tome control de su vida.
y apártese del mal. Apártese del pecado. Porque le voy a decir lo que los predicadores no dicen ya. Que hablan de prosperidad, hablan de muchísimas cosas. Yo le voy a decir esta palabra. Cristo viene. Cristo viene. Dios le bendiga.